profesor de literatura, profesor de lengua, escritor, su novela, me acuerdo, una tapa muy muy linda, con unos dibujos espectaculares que se llama 100 veces Robert. Pero aparte el texto era hermoso y la tapa era delicadísima, con unos dibujos muy muy lindos. Y lo invitamos para que nos cuente su experiencia de lector. Y seguramente te van a estar escuchando, como diría, vamos a usar un verbo borgiano, como has fatigado muchos años, muchas escuelas de Bariloche. Es probable que haya alumnos tuyos escuchándote. Guillermo, bienvenido y gracias por este ratito aquí en Bitácora. Bueno, muchas gracias, chicos, por la invitación. La verdad es que te inviten a compartir lo que a uno lo ha apasionado durante tantos años. Siempre es un privilegio, mucho más si se trata de lectura, de literatura, que aunque yo le he fatigado lo mismo que vos, no es un rubro precisamente del cual tenga una gran preeminencia en la vida cotidiana de las personas. Más bien somos un pequeño núcleo que resiste, digamos, con esta clase de arte, ¿no? Seguís leyendo libros en papel, supongo. Sigo leyendo libros en papel. Tengo de hecho un ebook, se lo pasé a mi hijo, que es muy buen lector. Y lo disfruta más que vos. Sí, muchísimo más que yo. Me parece bien que sea así. Mientras yo pueda seguir leyendo libros en papel, está todo bien. Bien, Guillermo, lo primero que te quiero preguntar es si en tu casa había libros, uno supone que sí, qué heredaste, qué fuiste sacando de esa biblioteca imaginaria, y en todo caso, ¿cuándo le dijiste a tus padres o cuándo vos mismo dijiste quiero leer ese libro que no estaba en tu casa? Está bien. Bueno, yo provengo de una generación educada a través de los libros, ¿sí? Pertenezco al famoso baby boom post Segunda Guerra, y tuve también la suerte de que la industria editorial en la época de mi infancia estaba en pleno crecimiento. Entonces, que haya libros o que haya revistas, un rubro Hermosísimo, muy lindo, muy significativo para muchas generaciones, me hizo lector. Yo diría que los primeros libros que vi en mi casa fueron libros que tenía mi hermano, ¿sí? Algunos libros como de aventuras, ¿sí? Tipo la colección Robin Hood, ese tipo de libros. Y lo que fue muy festejado, lo recuerdo muy patente, fue la llegada de la enciclopedia Lo sé todo, que deben haber vendido Larousse, no sé, millones de ejemplares. Pero el primer libro que a mí me inició en la literatura, que como a muchos, en la experiencia de muchos otros lectores, se resuelve como una cosa conmovedora, algo que te cambia la mirada del mundo, fue El Principito. Y fue un libro que me regaló mi maestra de séptimo grado, y bueno, resultó como realmente conmovedor. O sea, lo que había leído antes quedó viejo, obsoleto. Quedó obsoleto. Y a partir de ahí, lentamente me fui dirigiendo hacia una literatura, te diría que entre el entretenimiento, ¿sí? que es una gran función de la literatura, ahora desplazada por las series, etcétera, y la búsqueda como de una profundidad. Diría que los segundos dos libros que más me marcaron fueron dos libros de Hermann Hesse, quizás los más conocidos, que son Siddhartha y Demián. Bien. ¿No? ¿Esos libros los elegiste vos o aparecieron en tu camino? De alguna manera aparecieron en mi camino. Yo tengo un hermano 7 años mayor, y de alguna manera me iba marcando la diferencia, vamos a decirlo bien, la diferencia de edad me iba como marcando ciertos gustos culturales y literarios en particular, ¿no? Y Guillermo, luego una consulta, Sí. más tirándonos hacia su faceta de escritor. Sí.
¿De alguna manera los escritores leen distinto a los demás lectores? ¿Se analiza más? Yo creo que sí, en cierta medida sí. Las variantes por las cuales es distinta la lectura de uno y otro, no sabría explicar cuáles son específicamente, pero cuando uno escribe, leer es una práctica de la cual aprendes cosas. Uno puede leer y, por decirlo de alguna manera, hacer patitos sobre la lectura, pasar por la superficie, ganarse unos buenos momentos de disfrute, de aventura, de justamente de ese éxtasis de la lectura que es estar imbuido en una historia, muy metido en ese mundo, digamos, El Señor de los Anillos, y al mismo tiempo saber que la realidad está existiendo, ¿no? Pero los que escribimos, así como los que enseñamos literatura, que nos formamos en eso, es inevitable no leer buscando otros elementos, por ahí observando la técnica, profundizando en la crítica, viendo si está bien ejecutado o no, viendo qué uno puede rescatar para su propia bolsa de recursos, digamos, ¿no? ¿Y qué Claro. estás leyendo ahora? Digamos, si querés mostrarlo, lo podés mostrar a la cámara acá. Ahora estoy ¿qué hay, leyendo... la pregunta es, ¿qué hay en tu mesita de luz? Traje lo que estuvo en mi mesita de luz hasta hace poco Y lo que está. y lo que está ahora. En este momento estoy leyendo un libro que se llama Proyecto Hail Mary, de Andy Weir, ciencia ficción dura. Bueno, cuando estuvo acá sentado ahí Abramson, Sí. Precisamente terminó hablando de esa lectura. De este mismo... De ese libro, sí. Perfecto. Voy por la mitad. Es un libro... Contá un poco de qué se trata. Es un libro del cual no se puede contar de qué se trata. Porque Bien. si yo cuento de qué se trata, ya arruino como la estrategia creativa para hacer el planteo. Bien. 2 o 3 pistas. ¿Es de ciencia ficción? ¿Es distópico? No es distópico, aunque la humanidad está en riesgo. Está en el borde. Es una de las temáticas de la ciencia ficción actual. Es una de las problemáticas o de las preocupaciones que tienen también los jóvenes en la actualidad, el fin de la humanidad. Aparte, después te comento otra cosa. Y lo constaté el año pasado en ocasión de ser jurado de un concurso de ciencia ficción que organizó el Instituto Balseiro para jóvenes, en donde justamente se confirmaba esta tendencia a pensar un fin del mundo, un fin de la humanidad. La parte era que además estuve leyendo a un filósofo, un profesor, Mark Fisher, que capaz que escucharon mencionarlo, que habla justamente sobre, su planteo parte de la idea, que no es de él, de que es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, ¿no? Es una idea de ¿cómo se llama el esloveno? Žižek. Slavoj Žižek. Bien. De un gran inglés. Sí. Sí, no sé cómo habla inglés, pero nosotros esloveno, yo por lo menos lo ignoro a la perfección. Tenés que escucharlo hablar inglés. ¿Habla muy bien inglés? Te va a encantar su pronunciación principalmente. Bien, pues me voy a ver cómo habla, cómo nos comunicamos en inglés con Žižek. Bien. Pero principalmente... ¿Te puedo preguntar cómo llegaste a este texto? Bueno, llego a partir de leer la trilogía de Cixin Liu, muestro a cámara, ¿sí? Que es el problema de los 3 cuerpos. Explícame qué es, porque solamente lo escuché nombrar, no he leído pero ni siquiera una solapa de esto. Primero la noticia de la serie, que diría que abarca, es una trilogía. La serie abarca, la primera temporada abarca, diría que el primer libro y medio, a la manera en que lo hace Netflix. O sea,
metiéndole hacha y síntesis a lo loco. Pero la serie de Netflix se supone que está basada en esta trilogía. Se llama El problema de los tres cuerpos y está basada en esta trilogía. Lo primero es encontrarme con un autor chino que nunca había leído, lo cual ya te plantea como una cosmovisión relativamente distinta. Es ciencia ficción dura, en tanto se mete con problemas de la física actual y juega a desarrollos venideros, digamos. Básicamente lo que se va a plantear es que en el inicio de la Revolución Cultural China, un físico es, bueno, denostado por la Guardia Roja, ¿sí? Por la nomenclatura, digamos. Sí, no era ese nombre, creo que no. No, la nomenclatura era en Moscú, no sé cómo se Creo que llama. era la Guardia Roja. La Guardia ¿no? Roja, sí. Me parece que la Guardia Roja, cuya hija va a ser, además de la protagonista de toda la primera parte de la saga, también física y enviada a un observatorio hacia el universo en una montaña. Y lo que se va a plantear es un primer contacto extraterrestre a partir de una situación errónea. Al mandar unas ondas de radio hacia el universo no llegaba, se equivocan, le apuntan al Sol y el Sol actúa como un multiplicador de esa señal y efectivamente en un momento alguien se comunica. Lo que se va a plantear es lo que ocurre en general en las situaciones narrativas de este género. Los extraterrestres pueden ser buenos o Claro. pueden tener malas intenciones. ¿Qué sería este caso? Pero la diferencia está en que, y esto es un poco el planteo que tiene un gran gancho, es que no están por llegar, van a llegar dentro de 400 años. Entonces, esto simplemente por las enormes distancias que tiene el universo. Entonces, en los preparativos para defenderse de una civilización muchísimo más avanzada tecnológicamente, empieza a circular el argumento de la historia, digamos, ¿no? Ese sería como el gran planteo. ¿Es un libro que recomiendas para leer? Totalmente, sí. Son los 3 libros. Tiene sus zonas que uno tiene que remarla un poco, porque si no sos del palo de la física, que es de la ciencia, que no es mi caso, ¿Qué es tu caso? es mi caso, no soy del palo de la ciencia, muchas partes, son un poco áridas, pero tienen, funcionan muy bien para que uno esté metido en ese mundo. Las explicaciones son buenas, mientras uno lo lee, lo comprende. Uno no aprende de eso leyendo literatura, porque a las 3 páginas te olvidaste. Complementa la historia, digamos. Exactamente, pero de una manera muy, muy buena. Y te lanza a ideas muy osadas, muy audaces realmente. Diría que eso, una imaginación muy audaz. Estás gratamente sorprendido, me parece. Totalmente. Yo fui siempre un lector de ciencia ficción, pero leí más una línea, te diría... Bradbury, Philip Dick. Entonces es como también lanzada como de algún modo a la predicción, pero sobre la base de un análisis más social y más esotérico, si se quiere, o místico, más bien diría, ¿no? Esto es más ciencia ficción dura y juega a un mundo probable, digamos, ¿no? Está entre la ficción científica y la ficción especulativa. Y ese libro de Seix Barral, de tapa blanca, que veo una hermosura. Aparte, como me gustan siempre los diseños de la tapa de Seix Barral, te iba a preguntar por eso. Otra cosa. Esto es un libro antiguo, se puede decir. Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano, acá estamos. Prosas apátridas. Prosas apátridas.
Es un libro de textos breves, tendrá unas 200 entradas. Está entre el cuaderno de notas, el diario personal. Él escribió un diario muy conocido para los que gustan de la lectura de diarios de escritores. Escribió un diario que se llama La tentación del fracaso, que es muy interesante, pero esto es, diría, aunque no es contenido del diario, es una clase de prosa que proviene de la misma práctica de escritura. La práctica de la escritura que se realiza desde la ventana del departamento, la terraza del bar, el flaner, el caminante Claro. de la ciudad que observa el mundo y se pone a escribir. Y lo uso mucho en mi actividad actual, que es la de taller literario, porque tiene realmente fragmentos muy conmovedores, realmente muy, muy Son conmovedores. todos textos breves. Todos textos breves, sí. Todos. ¿Quieren que les lea uno? Lee Sí. uno, el que te guste más. Sí, sí, es interesante también. Dice, hay veces en que el itinerario que habitualmente seguimos, sin mayor contratiempo, se puebla de toda clase de obstáculos. Un enorme camión nos impide cruzar la pista, un taxi está a punto de atropellarnos, un viejo gordo con bastón y bolsa obstruye toda la vereda, una zanja que el día anterior no estaba allí nos obliga a dar un rodeo, un perro sale de un portal y nos ladra, no encontramos sino luces rojas en los cruces, empieza a llover y no hemos traído paraguas, recordamos haber olvidado en casa la billetera, algún imbécil que no queremos saludar nos aborda, en fin, todos aquellos pequeños accidentes que en el curso de un mes se dan aisladamente se concentran en un solo viaje por un desfallecimiento en el mecanismo de las probabilidades, como cuando la ruleta arroja 20 veces seguidas el color negro. Extrapolando esta observación de una jornada a la escala de una vida, es esa falla lo que diferencia la felicidad de la infelicidad. A unos les toca un mal día, como a otros una mala vida. Qué Muy lindo. lindo. Extraordinario. Me hace acordar a la compilación que habían hecho hace mucho tiempo Borges, Bioy y Silvino Campo. Ajá. La recopilación de literatura fantástica, donde hay un montón de textos que tienen 15 Esa líneas. brevedad. Sí, es muy lindo. Sí, ya que lo mencionás, para textos breves de literatura argentina y esta clase de observación, el Descanso de Caminante, Sí, sí, de Bioy es Casares, fabuloso, es fabuloso. Es fabuloso. Es fabuloso. Toda su obra miscelánea. Sí, es y de una hecho obra la hermosa. biografía que él tiene sobre Borges es monumentalmente miscelánica y es, abrís el libro y donde abrís empezás a leer. Sí, exactamente. Porque aparte recoge pequeñeces. Hoy cenó Borges en casa, Sí. comió milanesas y tiró el vaso de soda. Sí, por ejemplo. Todo eso. Sí. Además de Además de pequeñas chismes. maldades literarias, ¿no? Guillermo, te quería preguntar también, bueno, contanos el último libro que trajiste. Bueno, traje el que estoy por empezar a leer, Bien. pero que es justamente un libro de Giuliano da Empoli. Sí. El que yo leí se llama, y es muy, muy recomendable para quienes les gusta combinar literatura y política, es El mago del Kremlin. Exacto. ¿sí? Sí. Una novela extraordinaria. Es el más conocido. Es el de él. más conocido de él. Estos son ensayos, el otro es una novela. Diría que es también una suerte de ensayo oral. Es una novela y un ensayo oral. El planteo que hace es dar una impresión de que es Giuliano da Empoli, sociólogo y periodista, estando en la Rusia contemporánea, se reúne con la mano derecha de Putin, ¿sí? El nombre real es Vladislav Surkov, ¿sí? Su analista de medios, su estratega comunicacional, y ya fuera del poder se reúne con esta persona, no recuerdo ahora, es el único al que le cambia el nombre, Bukharov o algo por el estilo le llama, y lo invita a su mansión, donde está retirado, y lo escucha. Y capítulo a capítulo va contando
cómo llevó y cómo hizo Putin para llevarse a sí mismo a la cima del poder en Rusia. Realmente sin desperdicio. Se lee muy fácil porque es eso, un ensayo oral. Imagínate, la situación es alguien hablando y contando lo que hicieron. Entonces es muy, muy, muy simple de ir siguiéndolo, ¿sí? Y te atrapa. Sí, te atrapa y al mismo tiempo es como una síntesis de cómo funciona la política. Uno lee eso y lo pasa por el filtro de nuestra propia actualidad y puede ir señalando los mismos ejemplos de lo que ocurrió o ocurre en la Argentina en términos de cómo se gobierna en estos momentos, ¿no? Y Guillermo, ¿qué libros de autores argentinos vos le recomendarías a alguien que se quiera acercar a la literatura? O a la lectura también, no sé. Ay, qué pregunta, es difícil la pregunta. No, también lo tomo también como profesor, ¿no? En la escuela, ¿qué es lo que empiezan a leer? Leerías. Claro. Sí. No, pero hay que pensar en alguien, tiene que ser un texto lo suficientemente seductor para que alguien que no lee empiece a leer. Ujú. Sí, es difícil. Es difícil. Es difícil. Si es una persona, pienso en términos de diferentes personas. Por ejemplo, los viernes de Juan Forn, ¿sí? Capaz que los ubican, Sí. que son las contratapas que durante mucho tiempo escribió Juan Forn, son textos breves, es una recopilación de textos breves que refiere generalmente hacia la vida de otros escritores, ¿sí? Y entonces eso es una especie de catapulta a buscar otra cosa. Leo esto, me gustó, busco este escritor. Ese podría ser un esquema. Si te gusta el fútbol, puedes leer a Soriano, a Fontana Rosa y empezar por ahí. Por ejemplo, podría ser, ¿sí? Otros escritores amables para empezar, por ejemplo, Pablo de Santis es un escritor amable, o sea, tiene una prosa a la que uno puede... Sacheri es un escritor amable, El Negro Dolina, por supuesto, ¿sí? Hoy, digamos que es literatura, ¿no? Los de Pedro Saborido, si es por regalarle algo a alguien que nunca leyó nada y uno quiere contagiarle esa magia que tiene. No son libros que van a cambiar tu perspectiva del mundo. Pero los van a acercar a la lectura seguramente. Pero los van a acercar a la lectura. Exacto. Para terminar, estaba pensando en personajes, qué sé yo, Sherlock, el Capitán Ahab, Montalbano, de Camilleri, qué sé yo, Hans Castorp, el de la Montaña Mágica, Funes, el Memorioso, qué sé yo, no sé, Jean Valjean, no sé. ¿Cuáles son tus personajes más queridos después de tantos libros leídos de la literatura? ¿Qué sé yo? Puede ser el Corsario Negro, puede ser Sandokan, estoy pensando, sí. Bueno, los personajes de El Señor de los Anillos siempre me resultaron extraordinarios, ¿sí? Diría que mi personaje preferido del Señor de los Anillos, vale si no lo leíste, que hayas visto las películas, es Sam. O sea, creo que es el personaje secundario más lindo que más me emocionó de todo lo que yo leí. ¿Cuál otro podría ser? Que yo, por eso pienso en una especie de pequeño demente, Juan Pablo Castells. Sí, no. No es simpático. No, sí, Philip Marlowe. Philip Marlowe, de Chandler, sí, cerramos ahí. No soy de tatuarme, pero me lo pondría en el brazo. Perdón, pero ¿te acordás? Alguna vez vez dijimos que íbamos a tener una librería juntas, así que el nombre iba a ser El Largo Adiós. Ahí está. Guillermo Virués, muchísimas gracias por este ratito acá en muchas gracias Bitácora. Muy placer. gentil de tu parte y ha sido una charla muy, muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy gentil, Cuando gracias. quieran vuelvo. Sí. Cuando leete 4 o 5 libros más y volvemos. Dale, queda hecho. Gracias, Guillermo. Nos vamos a ir a la pausa y después de la pausa hay que estar atento porque ¿saben qué? Hay una canción, no me cargues, no es original, porque la canción que viene Se después viene un es, subiete al distinto. no me cargues, te dije, se llama, la canción es Close to You de los Carpenters
en una versión que los mejora, que es de los Cranberries.